Hola a todos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal donde hoy vamos a realizar el unboxing de este paquete, nuestro disco sólido que nos acaba de llegar directamente desde Amazon. Y bueno, lo que queremos hacer es con este disco es cambiarlo por un disco duro que tenemos aquí en este computador un poco obsoleto, pero queremos recuperar y que este computador sea, mejor dicho, una máquina poderosa para diseñar. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Ok amigos, entonces procedemos a destapar nuestro paquete. Mírenlo por aquí. Vamos a destaparlo. Creo que no vamos a necesitar nada. Listo, muy fácil. Y miren, por acá tenemos nuestro paquete. Miren lo que nos llega. Wow. Mírenlo. Nuestro disco. También pedí una memoria. Esta es un poco más poderosa porque tengo una de 8 GB, pero quería una de 32. Entonces pedí esta memoria. Mírenla por aquí. Para pasar todos mis archivos de Illustrator, de diseño. Y bueno, y tener una memoria segura. ¿Listo? Este es el disco sólido que le vamos a instalar. Mírenlo, un Crucial. Vamos ahorita a proceder a destaparlo. Pero también quiero mostrarles esta carcasa que pedimos también, que es para convertir nuestro disco duro en una memoria externa, para que el disco duro no se pierda, sino que podamos utilizarlo luego también para guardar nuestros archivos, y que este disco sólido solamente le instalemos los programas que necesitemos. Por lo menos si necesitamos Photoshop, Illustrator o el mismo sistema operativo, vamos a instalarlo aquí. ¿Listo? Entonces vamos a destapar este disco. Miren, viene con instrucciones. Vamos a destaparlo desde aquí. Es un empaque muy pequeño. Pensé que aquí solo venía el disco, pero vemos que vienen tres cosas, porque también había pedido una RAM de 4 GB, que se las voy a mostrar. Bueno, miren por acá. Vamos a destapar esto. Miren, muy pequeño. Es un disco, un BX 500 2.5 de estado sólido. ¿Lo ven? 240 GB. Vamos a destaparlo también. A ver qué. Mírenlo. Es plástico, es pasta. Es muy pequeño, la verdad. Mírenlo. Miren la memoria USB para que comparen. Vale, mírenla. Este es nuestro disco. Voy a mostrarles también la carcasa que pedimos para utilizar nuestro disco duro que vamos a extraer de nuestra laptop. A ver, ¿dónde se destapa esta? Sin ir a dañar la caja. No me gusta dañar las cajas porque a veces no sabemos si requieren garantía. Por acá hay una etiqueta. Vamos a quitarla. Entonces yo siempre recomiendo no dañen las cajas, porque no sabemos si nuestros productos salen defectuosos. Entonces, si queremos garantía, estas empresas por lo general dan garantía. Son empresas muy buenas. Miren, esta es nuestra carcasa. Vale, vamos a destaparla por aquí. Nuestra carcasa, miren, de aquí conectamos nuestro disco duro y lo convertimos en un disco externo. Aquí va a quedar un disco externo. Miren, os lo mostraré en el video más adelante. Viene con su cable USB. Miren por aquí. Simplemente conectamos. Aquí conectamos el disco duro. Nos quedaría así. Y ya nos quedaría un disco externo. Ok. Viene con su manual también. Mírenlo. Con sus tornillitos para instalarlo, un destornillador. Y bueno, en la descripción les dejaré también cómo se llama este aparatico para los que lo quieran. ¿Listo? Bueno, también vamos a proceder a destapar nuestra RAM. Esto es una RAM de 4 GB que pedimos. Miren por aquí.
Y mírenla. DDR3. Aquí la tienen. También les dejaré en la descripción qué tipo de RAM pedí. Para que ustedes la miren. Vamos a romper este sello. Aquí sin nada que hacer vamos a romperlo. Y vamos a destaparlo. ¿Listo? Entonces miren nuestra RAM. Y mírenla. Ok. Mirenla, por aquí les pongo la descripción. Listo. Y con esto vamos a mejorar el rendimiento de nuestra laptop. Ok. Entonces vamos al siguiente paso. Ok amigos, ahora vamos a proceder a abrir la tapa de nuestro computador. En esta parte, al quitar la tapa, hay que tener mucho cuidado porque vemos que hay un conector. No lo vayan a quitar de una porque lo podemos arrancar. Entonces, con mucho cuidado vamos a quitar el conector. Ahora procederemos a desmontar nuestro disco duro, el cual vamos a reemplazar por nuestro disco de estado sólido. Vemos que él viene cubierto con una carcasa de plástico. Entonces, vamos a quitarla. Aquí estamos desmontando. Simplemente lo que hacemos es alar. ¿Lo ven? Viene cubierto con una carcasa de plástico. Ahora, después de haber quitado nuestra carcasa de plástico, cual les muestro aquí, él tiene unos tornillos laterales muy fáciles de quitar, no tiene mucha ciencia. ¿Lo ven? Les muestro el proceso para que ustedes vean en tiempo real cómo se hace, no tengan de pronto complicaciones. Mírenlo allí. Después de haberla quitado, vamos a ponérsela a nuestro disco de estado sólido. Entonces listo, quedaría algo así ya con los tornillos puestos. Vamos a cambiar nuestra perspectiva de la cámara para que ustedes puedan ver en otro ángulo el disco ya con la carcasa puesta y para que puedan ver un poquitico más qué es lo que hay internamente dentro de nuestra laptop Acer. Ok, entonces vamos a nuestra otra cámara. Entonces miren, vamos a introducir nuestro disco sólido, que es este, y lo vamos a incorporar en esta parte de acá. ¿Lo ven? Quedaría así. Miren, ya quedó ahí totalmente. ¿Vale? Y ahorita vamos a atornillarlo. Ok, listo. Bueno, ahora vamos a incorporar nuestra memoria RAM de 4 GB. Mirenla por aquí. Vamos a destaparla. Miren, es una de 4 GB DDR3. Vamos a sacarla de aquí. Y es muy fácil para ponerla, es así. Tenemos que buscar la ranurita, mirenla por aquí. Buscamos una ranurita que es acá así. Listo, entonces ahí ya quedó.
que vamos a hacer simplemente es bajarla y él automáticamente se incorpora, ¿lo ven? Y ahí ya nos quedan las dos RAM instaladas de 4 GB y nuestro disco duro que quitamos. Ya lo tenemos, nuestro disco sólido aquí. ¿Listo? Así quedaría. Ahora vamos a montar la tapa. Ok, y este es nuestra carcasa, una caja externa para poner nuestro disco duro, el disco duro que habíamos desinstalado de nuestro portátil. Mírenlo, que prácticamente a veces queda sirviendo para nada. Aquí le vamos a dar un uso con esta caja de la marca TU. Vamos a destapar esta. Mire, vienen con cable USB, es una caja externa, viene con destornillador, unos 3 tornillos, viene con su manual de instrucciones. Esta es la caja, miren, es aluminio, ¿okay? Y su circuito, el que transporta la información al disco duro, con su entrada y puerto USB. Ok, por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el disco duro que habíamos quitado anteriormente de nuestro portátil ordenador. Mírenlo, uno de 500. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente con este circuito buscamos la forma y miren, nos dará ese. Vamos a instalar aquí. Ok, aquí ya quedaría. Miren. A ver, vamos por acá. Y listo, tiene que encajar muy bien aquí. ¿Lo ven? Y ahora vamos a instalarle los tornillos. Okay. Romper esta bolsa. Aquí es donde vamos a instalar las fotos y simplemente el disco sólido lo vamos a dejar para nuestro sistema operativo o los programas que más utilicemos. Ok, el precio del disco se los dejaré por acá arriba. Bien, va quedando. Tenemos tornillos muy pequeños, pero esto nos da la seguridad que nuestro disco no se va a mover. Y así queda nuestro disco duro. Muy recomendado. Les recuerdo, miren la marca. Ok, aluminio y con entrada puerto USB. Por aquí. Ahora vamos a ensayarlo.